Buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a partir esta semana con un taller de análisis de texto. La semana pasada analizamos un texto del texto escolar y también analizamos una cápsula en la guía del objetivo de aprendizaje número 8, donde ustedes tenían que determinar en unas viñetas cuál era el conflicto narrativo. Ahora vamos a unificar tanto la estructura con el conflicto narrativo en esta clase para poder comprender cómo éstas se armonizan y construyen un relato. Y el objetivo de nuestra clase va a ser aplicar estrategias de análisis de textos para detectar la estructura y el conflicto narrativo. Ustedes han visto vocabulario contextual con el profesor César en comprensión lectora, han visto conmigo un poco de teoría de lo que es el género narrativo, hemos visto vocabulario contextual, hemos visto los elementos de la comunicación y hemos visto el lenguaje y cómo el lenguaje incide en la construcción de los relatos. Entonces, como estamos dentro de la estructura de lo narrativo, vamos a trabajar con uno de los grandes escritores de la historia y que marcaron un antes y un después en la forma en que se cuentan las historias de horror o las historias que generan esa sensación como de miedo o de susto en el espectador, ¿ya? Y el espectador puede ser quien escucha, quien está viendo el relato, porque puede ser contado a través de una película o puede ser alguien que a través de un radioteatro lo escucha, o también puede ser alguien que lo esté leyendo y se lo imagina. Ahora, contextualicemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a leer visualmente y auditivamente, no vamos a tener un texto escrito, sino que vamos a utilizar dos recursos. El texto El gato negro de Edgar Allan Poe, ¿ya? Yo amor eterno por Edgar Allan Poe, me encanta la forma en que él narra, en que él procesa, así que vamos a ver cómo se han ido construyendo diferentes visiones de este relato y a partir de ello ustedes van a responder una serie de preguntas que les van a permitir de una u otra manera comprender el contexto general de cómo se produjo la obra y a partir de ello van a responder una serie de preguntas que nos van a permitir movilizar la estructura, movilizar los personajes, comprender bien qué son los espacios, cuáles son los ambientes, cuál es la narración in situ y cuál es el estilo que utiliza el autor para poder generar esta estructura, este relato, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver la obra en tres contextos audiovisuales, ¿ya? Ahora, a partir de esta visión que yo les converso a ustedes de que vamos a conocer y más o menos ver las tres visualizaciones, es ahí donde nosotros vamos a tener que poner mucho ojo, pestaña y ceja para poder comprender cómo este autor, a través de los tiempos que han ido pasando, ha permitido que mucha gente lleve a diferentes escenarios su producción, pero dándole el mismo énfasis estructural que tenía desde un comienzo, ¿ya? Así que vamos allá. A por ello, como dice el dicho del Quijote de la Mancha. Entonces les voy a compartir ahora la pantalla con lo que corresponde a los videitos que vamos a concebir. Son tres versiones distintas, ¿ya? Así que aquí nos vamos a compartir y vamos a ver.
Esa es la primera versión que concebimos de el relato de El gato negro. Digan que hay un contexto que se adaptó, pero sobre todas las cosas cumple una función estética y que no pierde la estructura central del mismo. Ahora vamos por la siguiente.
Bien, ahí se fijan, acabamos de ver otra forma de contar el relato. Aquí no hay un narrador, sino que simplemente está la expresión visual que nos cuenta más o menos la estructura de cómo se dan los sucesos dentro del relato. Y vamos por el último. Eso es, esos son los tres relatos que se fijan que más o menos tenemos una canción, después tenemos solamente los aspectos de la estructura y ahora teníamos un narrador que nos estaba contando el hilo temático central de esta obra, ¿ya? Si se fijan, Edgar Allan Poe se caracteriza muchísimo por el dinamismo en el relato, en generar el horror, en generar la ansiedad, esa sensación como de que algo está pasando. ¿No se han fijado que ustedes a veces cuando saben que hicieron algo o que van a hacer algo, entonces se sugestionan? Eso mismo le pasaba a nuestro protagonista. Entonces es importante que ustedes, ahora que van a trabajar en la guía que yo les preparé, puedan conmutar estos tres relatos y de una u otra manera permitir que se respondan las primeras 4 preguntas que son contextuales simples. O sea, recordemos que el contexto depende de lo que son los factores de la comunicación y dijimos que podía ser referencial o situacional, ¿ya? Y primero tienen que partir que cuál es la idea principal del gato negro, qué es lo que nos quiere transmitir este relato. Después, ¿qué le sucede al gato negro? Que es como obvio lo que sucede. ¿Cuál es el protagonista del gato negro? ¿Es el gato? ¿Es su mujer? ¿O es el hombre desquiciado?
¿Y quién es el autor del cuento El gato negro? Yo les dije que era Edgar Allan Poe, pero el quién es más grande, hay que caracterizarlo. ¿Ya? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿Qué género cultivó? Cuando yo les planteé en la primera guía a qué se refería, qué género, se refiere a si cultivó la narración, la dramaturgia o la poesía. Y si dentro de las narraciones él cultivó la ciencia ficción o la narración propiamente tal de novelas, de fábulas, de leyendas, de parábolas, ustedes tienen que determinar eso a través de investigaciones simples, ¿ya? Pero también vamos a hacer un análisis global de lo que es el gato negro y van a descargar las preguntas de la guía del gato negro que va a estar disponible en Classroom, ¿ya? Los que estén con su computador van a editar en su PC, ya sea a través de Google Docs o a través de un documento Word en su computador, o los que estén a través de su celular pueden ir mirando las preguntas y ir copiando la respuesta en su cuaderno y después solo suben la foto, pero bien nítida, con letra clara, por favor, y legible, para que yo pueda analizar la respuesta que ustedes colocaron. Y los que están acá presenciales, va a quedar proyectada en la pantalla la guía para que ustedes vayan viendo las preguntas. Y la idea es que ustedes solamente coloquen el número de la pregunta, por ejemplo, la 1, y coloquen la respuesta, porque ya conocen el contexto de la narración. Y eso lo van haciendo en este proceso, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta es la guía tiene alrededor de 17 preguntas, algunas que son abiertas, otras que son cerradas. Las cerradas son aquellas que tienen alternativa y las abiertas son aquellas que ustedes van a tener que investigar un poquito más, ¿ya? Hay preguntas que van a poder responder respecto a las claves textuales que yo les voy dando dentro de la misma guía, así que es súper práctica y súper dinámica. Les hice la guía para que ustedes dentro de una pregunta puedan encontrar la clave textual para responder la siguiente, ¿ya? Esa es la idea. Y manos a la obra, ¿ya? Espero recibir sus trabajos. Hay algunos que todavía no me han mandado las actividades anteriores. Recuerden que todos estos ejercicios que estamos haciendo semana a semana son promediados dentro de los porcentajes que ustedes tienen que completar dentro de la asignatura, ¿ya? Y deben enviar sus análisis por Classroom antes del día viernes, ya ni siquiera se la estoy pidiendo para mañana, sino que antes del día viernes, para que yo las pueda analizar y cuando ya nos veamos de nuevo, yo les diga, este era el contexto, las respuestas generales que ustedes deben haber tenido dentro de su guía. Porque en la siguiente clase ya vamos a adentrarnos un poquito más dentro de lo que es el género narrativo. Les agradezco como siempre su atención, chicos, la responsabilidad que tienen y sobre todas las cosas les deseo una bendecida semana para ustedes, para sus familias. Cuídense mucho y sobre todas las cosas, mis niños, que Dios los cuide y los proteja cada día. Mis cariños, mis bendiciones, besitos. Chao, chao.